Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les extendemos a todos una cordial bienvenida en esta mañana de sábado, bastante fresca, agradable. Y también queremos desearles un feliz sábado. Estamos contentos y agradecidos con el Señor, como siempre. Gracias a Dios, porque nos permite nuevamente poder congregarnos delante de su presencia para poder llevar a cabo este estudio en esta mañana. Así que sean todos cordialmente bienvenidos y vamos a entrar sin mayor preámbulo para aprovechar el tiempo. Voy a invitarles para que inclinen su rostro. Vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos infinitamente, Señor, la oportunidad que nos das de poder invocar tu nombre, de poder haber amanecido, Señor, ver la luz de este día y porque nos tienes con vida y salud, Señor. Rogamos por los que estén enfermos, querido Padre, los ponemos en tus manos para que tú puedas obrar maravillosamente. Señor, dirígenos en el estudio de tu palabra y permite que tu Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestra vida. El propósito fundamental, Señor, es poder alimentar a tu iglesia, pero también poder esparcir el mensaje profético que necesitan todos nuestros hermanos católicos, evangélicos, de cualquier otro credo religioso, Señor, para que pueda llegar la verdad a ellos. Y una vez que ellos conocen la verdad, querido Padre, habrán de decidir y será bastante respetable su decisión. Pero, Señor, te rogamos que tú nos permitas poder alcanzarlos con el evangelio, con la verdad, y que tu Espíritu Santo haga la obra que siempre ha hecho. Te lo rogamos y te lo pedimos también, Señor, con el perdón de nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores, no somos dignos, Señor, pero te rogamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando la herida que recibe la bestia. ¿Se acuerdan que terminamos de estudiar la bestia? Y quién representa a la bestia. Y entonces ya entendimos que el sistema papal es el que representa a la bestia, tanto el cuerno pequeño como la bestia, el hombre de pecado, todo es el mismo sistema. Y entonces estamos ahora estudiando la herida y el cautiverio de la bestia. Por lo tanto, ya hemos estado hablando, ya el sábado pasado sí comenzamos ya a estudiar este tópico, y entonces estuvimos viendo las tres etapas de la bestia, del sistema papal, desde su surgimiento, desde antes de su surgimiento hasta lo actual. Dijimos que la primera etapa es cuando gobierna solo el imperio, como imperio romano. Ahí esa es su primera etapa. Después, su segunda etapa es cuando se divide, cuando ya está dividido, y su tercera etapa es cuando surge entonces el cuerno pequeño, y la cuarta etapa, la tercera etapa, dentro de esa tercera etapa es que recibe la herida de mortal, y la cuarta etapa es la curación de la herida. Entonces vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Note bien, la profecía de Apocalipsis 13 nos informa que la herida mortal que sufrió el papado en 1798, me parece que ya lo habíamos dicho, se sanará y la bestia quedará libre para ejercer de nuevo su poder despótico a nivel global. Es decir, ahora durante 1260 años estuvo persiguiendo este poder, el sistema papal, pero se interrumpe porque recibe la herida mortal, y finalmente, cuando en estos momentos todavía está interrumpida, pero finalmente cuando esa herida se sane, nuevamente volverá a asumir la misma actitud de persecución que estuvo asumiendo durante todo ese tiempo profético mencionado. Y entonces, según la profecía, el mundo entero se maravillará en pos de la bestia, y esta será la cuarta etapa del dragón, de la bestia, del sistema papal, y así lo explica el apóstol Juan. Vi una de sus cabezas como herida de muerte con la espada, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Los objetivos de aspiración del papado, noten bien cuáles son entonces los objetivos del papado
en el presente, ya por mucho tiempo han aparecido repetidas veces en la literatura social del papado 4 expresiones importantes que vamos a resaltar en estos momentos. Número 1, el bien común. Esa es una expresión que aparece bastante en la literatura social del papado. La solidaridad. Número 2, la solidaridad. Número 3, la subsidiariedad. Y número 4, la destinación común de los bienes. Esos elementos, esas declaraciones, esas expresiones aparecen muy comúnmente en la literatura social del papado. Estas expresiones tienen un sabor a socialismo globalista. Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, explicó los objetivos del papado usando estas expresiones. Note usted, la acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de la ciudad de Dios universal, hacia la cual avanza la historia de la familia humana. Es una sociedad en vías de globalización. El bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a todas las familias humanas, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, donde así forma la unidad, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Muy bien, ahí están las declaraciones de Benedicto XVI. Ustedes lo pueden, como he repetido muchas veces, ustedes lo pueden encontrar eso en la internet. No es algo oculto, no estamos diciendo algo que no sea verdad. Note ahora, para gobernar la economía, número 1, para gobernar la economía, número 1, número 2, sanear las economías afectadas por la crisis para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno, número 3, desarme integral, y la número 4, seguridad alimenticia y la paz para garantizar, número 5, la salvaguardia del ambiente y regular, número 6, flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, el beato Juan 23. Voy a repetir otra vez esta expresión sin hacer interrupción de los números, pero aquí están todos los objetivos que se plantean. Note bien. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, el beato Juan 23. Esta autoridad, note bien, deberá estar regulada por la ley, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común. Noten los elementos: comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad y de la verdad. Dicha autoridad además deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada una la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adaptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falte, el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes.
el desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estado de las Naciones Unidas. Muy bien. Todo esto está ahí mencionado, por supuesto, como dijimos ya, por Benedicto XVI. Lo que Benedicto está diciendo es que el papado debe ser reconocido por la comunidad internacional. Eso es lo que está diciendo concretamente en lo que acabamos de leer, que el papado debe ser reconocido por la comunidad internacional como la conciencia moral del mundo. El papado inspira así a restablecer la unión de la Iglesia con el Estado tal cual exigía durante los 1260 años. Así que, y esto ya se está gestando, es decir, ya está bastante avanzado ese movimiento ecuménico donde finalmente se está uniendo todo de manera global y donde se está aceptando, por supuesto, al papado como se le va a ir reconociendo cada vez más como la conciencia moral del mundo. Pero ¿cuál es la conciencia moral del mundo que nosotros tenemos? La única conciencia moral del mundo que nosotros tenemos aquí es la palabra de Dios. Aquí el Señor nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. El Señor no ha dejado a ninguna persona, a ninguna institución, a ningún sistema aquí en la tierra para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. El Señor ha dejado la Escritura para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que debemos estar bien alertas al respecto, porque se van a venir situaciones bastante complicadas. La idea papal es que la Iglesia sirva como la conciencia moral, note bien, el Señor no ha establecido eso, la conciencia moral de los poderes civiles del mundo, y que las naciones cumplan lo que el papado desea, especialmente la observancia del domingo. Aquí viene, note bien cómo se va a venir sanando la herida y cómo se va a venir cargando de poder el sistema papal, y cuando finalmente su herida esté completamente sana, entonces todo ese poder lo va a volcar nuevamente en contra del pueblo de Dios. Lo que es extraordinario es que los poderes civiles del mundo están promoviendo en las Naciones Unidas las mismas causas que promueve el papado. Eso es bien claro, eso lo hemos estado viendo, hemos observado cómo se hacen convenciones, precisamente tratando de alcanzar esos objetivos que el sistema papal está mencionando. Ahora, en septiembre de 2015, Francisco I hizo una visita a los Estados Unidos y participó en 4 actividades significativas. Número 1, visitó la Casa Blanca para dialogar con el presidente Barack Obama sobre la pobreza, la inmigración y el cambio climático. Note bien cómo los mismos elementos, los mismos tópicos, los mismos objetivos que se están introduciendo, que están uniendo a todos. Leyó un discurso número 2, leyó un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, a donde esbozó los mismos temas. Ahí está lo que estábamos mencionando. Número 3, presentó un discurso para inaugurar el 70 aniversario de las Naciones Unidas y abordó los mismos puntos. Note bien, los mismos puntos. Al finalizar su discurso, los representantes de 193 naciones le dieron un aplauso que duró varios minutos, porque se está tomando los mismos puntos. Es decir, el sistema papal con las Naciones Unidas se están compaginando perfectamente bien en esto. Y número 4, dio un discurso frente a la Sala de la Constitución en Filadelfia, donde se ratificaron los documentos que fundaron la nación. Así que escritores que no son adventistas, note bien, nos hacen ciertas advertencias solemnes. Escritores que no son adventistas han sonado la voz de alarma en cuanto a los objetivos del papado. En 1967, Ayn Rand advirtió, note bien, la Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer, si tiene una herida mortal, de restablecerse de esa herida mortal, la unión
Voy a repetir nuevamente. La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval con la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de alcance global, es decir, un nuevo orden mundial. La Iglesia-Estado romano es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Esto lo ha declarado, lo declaró en 1967 esta persona, Ayn Rand, que no es adventista. Lo subrayo. Su idiosincrasia política es totalitaria y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión, note bien, sangrienta. Si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder plenipotenciario, supremo e irresponsable y ha asesinado menos gente que antes, este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. Es decir, los poderes civiles no permiten que se les monte todavía otra vez. La Iglesia-Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Se está recuperando, pero no se ha recuperado ni hasta ahora, en el siglo XXI. Si o cuando recupere, o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. Muy bien, entonces eso es lo que mencionó este personaje que no es adventista y que en 1967 y que nosotros se los transmitimos, y quiero reiterar nuevamente a nuestros hermanos católicos, nosotros no estamos predicando en contra de ustedes, no les estamos atacando, no les estamos criticando, solamente estamos diciendo, predicando lo que el Apocalipsis y Daniel nos presentan como profecías que señalan hacia allá, y estamos sacando a colación lo que ya está documentado en la historia. Y ahora noten lo que dice Philip J. Spinner. Noten bien. Ya hace más de 200 años lo que expresó este ministro. Estoy convencido que la Babilonia, no es adventista, repito, estoy convencido que la Babilonia romana recuperará todo su antiguo poder antes que le sobrecaiga el juicio final. Me temo que la mayoría de las naciones, intimidadas por su poder y aterrorizadas por su brutalidad, permitirán que el yugo del cual se despojaron hace 200 años le sea colocado de nuevo. Muy bien. Ahora, ¿a dónde estamos en la cadena profética? Note bien, vamos a mencionar la cadena profética: Babilonia del 605 al 539 antes de Cristo, Medo-Persia del 539 al 331 antes de Cristo, Grecia del 331 al 168 antes de Cristo, Roma del 168 al 476, su primera fase, Roma dividida del 476 al 538, su segunda fase, y Roma papal reina por 1260 años, del 538 al 1798, su tercera fase. Y entonces Francia hiere a Roma papal en 1798. Se levanta de la tierra una bestia con cuernos de cordero en 1798 después de Cristo. Esa bestia representa a los Estados Unidos. Por supuesto, la bestia de la tierra por un tiempo garantiza libertad civil y religiosa los últimos 220 años que han pasado. Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la segunda bestia de Apocalipsis, pero solamente aquí la estamos mencionando de paso, porque estamos ubicándonos en dónde vamos en la cadena profética. Y finalmente, la herida está en proceso de sanarse. Ahí estamos. Ahorita estamos lidiando con la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13, pero en la cadena profética todavía estamos en que todavía la herida mortal que recibe la bestia, el sistema papal, todavía no está sanada. Por eso yo preguntaba la vez pasada
y no sé si mi esposa ya me dio la respuesta correcta, así que vamos a ver si alguno tiene la respuesta correcta. ¿En qué consistió la herida mortal? Porque si usted sabe en qué consistió la herida mortal, usted sabe en qué va a consistir la sanidad de la herida mortal. Y eso ya lo hemos repetido bastantes veces. El sábado pasado lo dijimos de manera enfática, pero si alguien tiene la respuesta ahí, escríbala para ver si realmente estamos entendiendo y comprendiendo lo que estamos presentando de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, ahora, ¿por qué no se ha sanado aún la herida mortal? ¿Qué impide que el papado sea librado de su cautiverio? El erudito jesuita Malachi Martin o Malaquías Martin expresó la razón en 1986. Escuchen lo que dijo lo que escribió este señor, sacerdote jesuita. Por 1500 años y más, Roma, es decir, Roma papal, había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. En gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano hasta que 200 años de inactividad, es decir, llevada en cautividad, le fueron impuestos al papado de los grandes poderes seculares del mundo. Entonces, note bien, hay 3 puntos importantes en esta declaración de Malaquías Martin. Número 1, el papado mantuvo un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo por 1500 años. Número 2, durante los últimos 200 años, el papado no ha podido ejercer ese dominio porque ha estado inactivo. La herida mortal. El número 3, el papado ha estado inactivo por 200 años porque los grandes poderes seculares del mundo se lo han impuesto. Ay, ahí está la respuesta a la pregunta. ¿En qué consiste la herida mortal? Está bien claro, está bien claro. Debemos entender eso para que no andemos haciendo el ridículo como algunos lo han hecho diciendo, no, es que la herida mortal ya se sanó, ya está sanada, pero no saben, esos que dicen que ya está sanada, ni siquiera saben en qué consiste la herida mortal. Y entonces a mí, con todo respeto, pues me da risa de lo que dicen y me dice a mí que no saben nada, que ignoran totalmente las profecías. Y entonces, pues hacen el ridículo, y nosotros como adventistas no estamos para estar haciendo el ridículo, estamos para enseñar propiamente lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Así que, ¿en qué consistió la herida mortal? Es obvio que Martin no se dio cuenta que estaba describiendo la herida mortal y el cautiverio del papado que se describe en Apocalipsis 13:10. ¿Qué ocurrió 200 años antes de 1986? La respuesta es ineludible. En la Revolución Francesa, el gobierno francés se despojó del poder papal y con el transcurso del tiempo surgieron los países democráticos del hemisferio occidental que no han permitido que el papado se les monte encima como en el pasado. Dijimos en la vez pasada que en el 508 el primero que le da a Francia, al papado, la espada, es decir, el poder civil, es Francia. Francia le da al papado. Y entonces le da la espada, el poder, pero en 1798 Francia es el primero que le quita la espada y se volca contra él. Entonces, ¿en qué consiste la herida mortal? Así que pongan mucha atención. Ahora, la Revolución Francesa logró mucho más que librar a Francia de la mano de hierro del papado, porque ya estaban cansados, ya habían sobrepasado con tantas situaciones que vivían. En los años subsiguientes a 1798, los grandes poderes europeos proclamaron su liberación, es decir, se fue una cadenita ahí, como efecto dominó. Nación tras nación europea fueron gobiernos democráticos que garantizaban plena libertad civil y religiosa,
Por eso el cardenal Henry Manning en 1862 lamentó que las naciones de Europa habían abandonado al papado. Noten lo que escribió. Ved a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aún por las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica, a la Italia católica, rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo. Ya dijimos que el único vicario, el único representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y como la iglesia, y sigue diciendo, y como la iglesia parece ser débil y el vicario del Hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su maestro, nos escandalizamos y escondemos de él el rostro. Note bien, eso es lo que escribió este líder católico en ese tiempo, porque protestando, pero es que la profecía finalmente se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Pero la historia del papado no ha concluido, por eso estamos predicando y decimos que lo que se viene es terrible. La historia del papado no ha concluido. Los poderes seculares del mundo permitirán una vez más que el papado se le monte encima, lo van a consentir nuevamente. La ramera fornicará con los reyes de la tierra, eso lo dice Apocalipsis 17, 1 y 2 con toda claridad. La Biblia indica que el papado logrará recuperar el apoyo de los poderes seculares con la espada de los Estados Unidos. Por eso estoy mencionando las dos bestias de Apocalipsis 13. La primera bestia que surge del mar, de las aguas, que representa, simboliza al sistema papal, y la segunda bestia que surge de la tierra, que simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica, y que va a ser la imagen de la bestia, y que va a ser quien va a fortalecer a la bestia, y quien va a ser quien le va a dar nuevamente el poder a la bestia, al sistema papal. Y como resultado, la herida mortal del papado se sanará y escapará de su cautiverio. Así serán las cosas, hermanos, queridos amigos. Así serán las cosas nuevamente. Y entonces ahí ahora sí podremos nosotros decir, la herida mortal se ha sanado. Pero yo pregunto nuevamente, ¿en qué consistió la herida mortal? Porque debemos de saberlo y debemos predicarlo y debemos explicarlo con toda claridad como adventistas del séptimo día, porque es nuestra responsabilidad enseñar esta verdad. ¿En qué consistió la herida mortal? Y en qué, si nosotros sabemos en qué consistió la herida mortal, entonces sabremos en qué va a consistir la sanidad. Y esto ya lo hemos dicho y aquí lo estamos repite. Doren y quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, gobiernos seculares, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y su persecución. Note bien, esta es una situación que se va a cumplir al punto de la letra, de manera literal. Debemos recalcar dos puntos importantes en esta cita. Note bien, le acabamos de mencionar nosotros. Cuando se escribe esta cita, el papado estaba restringido por las heridas de los gobiernos civiles del mundo. En el caso de los Estados Unidos, la medida restrictiva es la primera enmienda de la Constitución del país que le prohíbe al Congreso redactar leyes que establezcan observancias religiosas o que prohíban la libre práctica de las mismas. Mientras los Estados Unidos respete su Constitución, no puede haber una ley dominical instigada por el papado. Recordemos, para los estudiosos del derecho, recordemos que la Constitución de los Estados Unidos es una constitución inflexible, es decir, es una constitución que no se puede fácilmente reformar, no se puede legislar al respecto para cambiarla. Ahora, cuando los gobiernos civiles le quiten las medidas restrictivas al papado, ella resucitará de su herida mortal y quedará una vez más libre para actuar como lo hizo en el pasado. Muy bien, vamos a terminar, estamos casi por terminar. Cuando los Estados Unidos
El país de la libertad religiosa, allá se goza de libertad. Hasta estos momentos todavía se goza de libertad porque tiene cuernos de carnero, acuérdense, de cordero, cuernos que representan esos dos cuernos, la separación de la iglesia y el Estado, del cristianismo y la iglesia y el Estado separados. Pero finalmente cuando esta bestia hable como dragón, entonces esos dos sistemas se van a unir. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, que es el domingo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La herida quedará plenamente sanada cuando la bestia con cuernos como de cordero, note bien lo que acabé de decir hace un momento, los Estados Unidos le ayude a la primera bestia a recuperar el poder político que perdió hace algo más de 200 años. Ahora mismo estamos casi al final de la cadena profética, ya lo vimos. Lo que ocurrió en Filadelfia, Washington y Nueva York en septiembre de 2015 son presagios que indican que no estamos lejos del desencadenamiento de los eventos finales del drama. Así que muy pronto en los Estados Unidos, la mayoría cristiana de los Estados Unidos habrá de mandar una iniciativa de ley al Congreso donde se permita que la iglesia y el Estado se unan, y cuando eso sucede, entonces la iglesia podrá comenzar a legislar en materia de religión, y entonces ahí es cuando va a surgir, se va a legislar la ley dominical, ya como una ley, como un decreto de ley, no como una ley social como la que tenemos aquí en México, porque aquí en México sí tenemos una ley dominical que la establece la Ley Federal del Trabajo, pero esa es una ley que no pasa más, donde dice que el domingo es el día de descanso y todo trabajador debe descansar el domingo, pero ya son iniciativas, ya eso es un asunto social. Pero cuando se legisle, ya cuando el Estado y la iglesia se unan, entonces aquí esa será una ley religiosa que te va a imponer a ti y a mí que de manera obligatoria observar el domingo. Pero ahí todavía no viene el problema. El problema va a venir más adelante y lo vamos a ir estudiando cuando analicemos a la bestia, a la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es la que vamos a comenzar a estudiar el próximo sábado, primeramente Dios. Así que no se despegue, no se pierda, y ayúdenos a compartir este mensaje para que todo mundo pueda estar enterado de lo que la Biblia realmente dice, y cuando ellos están enterados de la realidad de las cosas, entonces podrán tomar la decisión importante de su vida. Agradecemos al Señor porque se ha manifestado con nuestros hermanos, pero también estamos un poco tristes porque hemos perdido un gran amigo. El sábado pasado decíamos que estábamos orando, nos enteramos apenas el sábado pasado de una noticia grave de un amigo que estaba muy gravemente enfermo. El Señor en esta semana lo llamó a descansar. Bueno, el Señor siempre, la voluntad de Dios es la mejor, aunque duele en el corazón, porque somos humanos y porque no queremos que nadie muera, pero hasta la muerte es una bendición en las manos del Señor. Así que, pero seguimos orando por cada uno de nuestros hermanos, por las necesidades, por las peticiones que nos han hecho, y les rogamos también que oren por este ministerio para que el Señor nos siga dirigiendo a través de su Espíritu Santo y poder seguir predicando su palabra. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a llevarle el mensaje que la gente realmente necesita. Voy a invitarles para que oremos al Señor. Querido amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, infinitamente la oportunidad que nos das sin ser digno, Señor, porque reconozco que soy pecador, que tengo defectos, Señor, que el pecado hace estrago en nuestras vidas. Pero te rogamos, Señor, te agradecemos, Señor, por la oportunidad bendita que nos das de poder compartir tu mensaje, de poder usarnos, Señor, de manera sencilla o de manera poderosa,
Señor, a través de la predicación. Gracias, querido Padre, pero te rogamos que la honra y la gloria sea para ti y que tu Espíritu Santo se siga moviendo y se siga manifestando. Señor, son mensajes difíciles, profundos, porque a veces nuestros hermanos católicos nos malinterpretan pensando que los estamos atacando, Señor, pero no estamos haciendo tal cosa y tú lo sabes, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo los pueda se pueda manifestar en sus vidas para que ellos puedan entender el verdadero propósito por el cual nosotros estamos predicando. Señor, síguenos bendiciendo en este sábado. Ayúdanos, Señor, para que podamos darte honra y gloria donde quiera que estemos. Bendice tu iglesia adventista, bendice a todos aquellos, Señor, que te buscan, que son de otro credo religioso y que finalmente puedan encontrar la verdad, Señor. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por acompañarnos. Ahí vemos a nuestra hermanita Yulisbeth Santos, a mi esposa, a nuestra hermanita Cilia Gómez. Bueno, pues entonces que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y ayúdenos, invítenos a más personas. A las 7 de la mañana estamos iniciando por lo general, así que es bueno que nosotros podamos compartir el pan de vida. Que Dios les bendiga y si no pasa nada, el próximo sábado estaremos por aquí también con la bendición de Dios, continuando con este maravilloso tópico importante y que pasen y disfruten un feliz sábado. También por ahí veo que dice nuestro amigo Elías Jiménez, también está viendo ahí. Que Dios les bendiga, muchos saludos para todos y nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, el próximo sábado. Que Dios les bendiga.